Entre 1914 y 1918, el mundo vivió una guerra a una escala que jamás se había conocido en la historia de la humanidad. Se la llamó inicialmente Gran Guerra y, más tarde, Primera Guerra Mundial. La segunda fase de la Revolución Industrial lanzó a los gobiernos de Europa a una confrontación por ganar para sus empresas territorios, colonias, materias primas, mano de obra barata y mercados para vender. Este capitalismo salvaje produjo entre los gobiernos fuertes tensiones que favorecieron el estallido de la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo XIX se estaban creando rivalidades económicas y coloniales entre las principales potencias europeas. Por un lado, había disputas territoriales en Europa. Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, dos regiones que Alemania le había arrebatado en su unificación. Italia aspiraba a incluir en su Estado unificado algunos territorios de lengua italiana situados en su frontera norte que aún mantenía el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro y Rusia aspiraban a incorporar a sus respectivos estados las naciones que habían logrado su independencia del Imperio turco en los Balcanes. Por otro, el desigual reparto colonial de los territorios asiáticos y africanos. Gran Bretaña y Francia salieron muy beneficiadas, mientras que Alemania, que era un país nuevo, había recibido territorios escasos y poco atractivos económicamente. El desarrollo de su economía necesitaba disponer de más territorios coloniales. Además, la exaltación nacionalista en los Balcanes, de Serbia, Bulgaria y Rumanía. Con la tensión y rivalidad que existía entre las distintas potencias europeas, todas podían esperar que en cualquier momento el vecino iniciara una guerra. En los momentos previos al estallido de la guerra, cada estado aumentó sus gastos militares para garantizar su seguridad. A este proceso de incremento de los ejércitos y del armamento moderno, facilitado por los avances de la industria de armamentos, se le conoce como carrera armamentista o paz armada, y sin duda fue Alemania el país que más incrementó los gastos en armamento. Las grandes empresas industriales, sobre todo el sector de la siderurgia, fabricación naval, de armamento pesado, de vehículos, etc., eran las grandes beneficiadas de los cuantiosos gastos militares realizados por los gobiernos, pues veían aumentados su producción y sus beneficios. Y si estallaba la guerra y su país resultaba ganador, estas empresas podían multiplicar sus beneficios. Como el peligro de guerra era inminente desde finales del siglo XIX, una cuestión importante era buscar amigos para cuando llegara el momento. Por este motivo, las potencias europeas se habían encuadrado en dos bloques. La Triple Alianza, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que aunque eran rivales, pero acabaron firmando una alianza de ayuda mutua por temor a Rusia, e Italia, que se pasó a los rivales en 1914. La Triple Entente, formada por Francia, Rusia, que se incorpora por temor a Alemania, y Gran Bretaña, que sentía la competencia de su industria y el peligro de que Alemania quisiera apoderarse de alguna de sus colonias africanas. ¿Qué significaban estas alianzas? Pues que en caso de que uno de los miembros entrara en guerra, los socios tenían que intervenir en su ayuda. Por consiguiente, cualquier chispa en Europa o en las colonias europeas acabaría desencadenando una guerra a gran escala. La guerra estalló en 1914. La chispa que la desencadenó podía haber saltado en muchos sitios, pero fue concretamente en los Balcanes. Todo el territorio balcánico había sido hasta el siglo XIX parte del Imperio turco. Los distintos pueblos balcánicos integrados en este imperio lucharon por su independencia, que fue apoyada por las potencias europeas, y poco a poco fueron consiguiéndola, pero a renglón seguido, otros dos grandes imperios vecinos intentaron incorporarlos a su dominio, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Para ambos, apoderarse de esa región suponía conseguir una salida al mar Mediterráneo. Cuando las nacionalidades balcánicas se separaron de Turquía, Serbia intentó crear un gran estado bajo su dominio que integrara las distintas naciones eslavas del territorio, serbios, montenegrinos, bosnios, macedonios y albaneses. En Bosnia, la mayor parte de la población no quería estar bajo el dominio serbio y prefirió integrarse en el Imperio Austrohúngaro como una provincia más en 1908. Serbia no la aceptó. Serbia, un estado pequeño, se sintió amenazado por el Imperio Austrohúngaro y buscó la alianza del Imperio Ruso,
con el que le unían lazos culturales y religiosos. En 1914, para mostrar el dominio sobre Bosnia, el emperador austriaco envió de visita oficial a Sarajevo, capital de Bosnia, a su sobrino y heredero, el archiduque Francisco Fernando, quien fue asesinado junto a su mujer por un terrorista serbio. Era junio de 1914. El emperador austriaco consideró al gobierno serbio responsable del atentado y un mes después del asesinato, en julio de 1914, declaró la guerra a Serbia con el respaldo de Alemania. Por su parte, Rusia movilizó a su ejército para apoyar a su aliada Serbia. A partir de aquí, las alianzas se pusieron en marcha y se sumaron otros países a los bandos. Por un lado, las potencias centrales, Alemania e Imperio Austrohúngaro, se les unen el Imperio Turco y Bulgaria. Por otro, las potencias aliadas a Francia, Gran Bretaña y Rusia se les unen más tarde Italia, Rumanía y Grecia. Solo unos pocos países de Europa, entre ellos España, se declararon neutrales. Todas las grandes potencias tenían colonias en África y Asia, por lo que también en estos lugares se iniciaron los enfrentamientos bélicos. La guerra mundial había comenzado. La mayoría de los ciudadanos de los países en conflicto apoyó la guerra con fervor debido a la propaganda nacionalista que llevaba años preparando para la guerra a la opinión pública de cada país a través de la prensa. La primera fase se conoce con el nombre de la Guerra de Movimientos. Recibe el nombre de las operaciones que tuvieron lugar durante 1914, centradas en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y, una vez conseguido esto, concentrar todas sus tropas y el material bélico para aniquilar los ejércitos de Rusia. Durante esta fase, los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Tuvo 4 focos. Foco 1, el frente francés. Los alemanes atacaron por sorpresa. Las tropas francesas, con ayuda de soldados británicos, consiguieron parar el avance alemán hacia París, batalla de Marne, y estabilizar un frente que durante 4 años apenas se movió. Foco 2, el frente ruso. Las cosas fueron más fáciles de lo previsto para Alemania. A pesar del enorme número de tropas rusas, su anticuado armamento, su mala organización y la falta de motivación de sus soldados provocaron una desbandada y permitieron que las tropas alemanas penetraran fácilmente en Rusia. El ejército alemán detuvo su avance en espera de una posible rendición rusa, ya que seguir avanzando hubiera necesitado de muchas tropas para ocupar un territorio tan extenso. Foco 3, el frente balcánico. Las tropas austrohúngaras también ocuparon con cierta facilidad Serbia y Rumanía, pero fueron frenadas en la frontera griega. Foco 4, el frente norte de Italia. En él ni Austria ni Italia lograron romper las defensas enemigas. En apenas 2 meses, en todos los frentes se había llegado a una situación de equilibrio que ninguno de los bandos lograba romper. La guerra de movimientos se paró y hasta casi el final de la guerra ambos bandos mantuvieron sus posiciones sin apenas cambios. La segunda fase, la Guerra de las Trincheras 1915-1917. Prácticamente desde septiembre de 1914 no hubo avances significativos de ningún bando en ningún frente. La nueva táctica defensiva de las trincheras mantuvo a los ejércitos bajo tierra durante 4 años. Entre ambas líneas de trincheras se abría un espacio desolado de varios kilómetros plagados de alambradas y obstáculos para impedir el avance del adversario. Ambos bandos sufrían bombardeos diarios y ataques con gases tóxicos. Además, las enfermedades que se extendían con rapidez en esos cenegales llenos de ratas y parásitos aumentaban el número de muertos. Las incursiones de un lado a otro para sorprender al enemigo eran continuas y muy elevado el número de muertos. Para que te hagas una idea de la carnicería humana, en la batalla de Verdún, en Francia, entre muertos y heridos hubo más de 750.000 soldados. Y la tercera fase, 1917-1918, se conoce como el fin de la guerra. El año de 1917, 2 acontecimientos importantes vinieron a cambiar el curso de la guerra y precipitaron su finalización a favor de los aliados. Por un lado, en Rusia se produce una revolución que destrona a su emperador y las operaciones militares en el frente se detienen.
Tras una negociación en la que el nuevo gobierno ruso acepta importantes pérdidas territoriales, firma la paz con Alemania en 1918. Por otro, la entrada de los Estados Unidos en la guerra, aunque en principio se habían mantenido neutrales, el hundimiento de barcos estadounidenses que comerciaban con Inglaterra por parte de los submarinos alemanes llevó al gobierno norteamericano a intervenir en el conflicto, movilizando a más de 4 millones de soldados que llegaron a Francia en el momento decisivo. Con esta oleada de soldados y material, por fin, las líneas alemanas en suelo francés fueron destrozadas y su ejército, agotado y mal abastecido, se dio a la desbandada. El Kaiser alemán Guillermo II dimitió y el alto mando militar alemán firmó la rendición. Otro tanto hicieron Austria, Turquía y el resto de sus aliados. Pueden destacarse como consecuencias de la Primera Guerra Mundial las grandes pérdidas de vidas humanas. Se movilizaron más de 60 millones de soldados, de esto casi 10 millones de muertos en combate y más de 20 heridos y mutilados. Enormes pérdidas económicas afectaron a terrenos agrícolas, minas, fábricas, infraestructuras de comunicaciones, poblaciones, etc. Las zonas más afectadas fueron las cercanas a las líneas de frente. Alemania, por su parte, no sufrió grandes destrucciones porque la guerra se desarrolló casi todo el tiempo en territorio enemigo. Los Estados Unidos se convirtieron en el gran banquero mundial y sus préstamos permitieron poner en marcha la reconstrucción de Europa, pues los países europeos no tenían dinero para reconstruir los daños causados por la guerra. Estos préstamos crearon una dependencia económica que tuvo consecuencias negativas a medio plazo. La incorporación de la mujer al trabajo durante la guerra le hizo tomar conciencia y a partir de entonces asumirá un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias se empobrecieron, las masas obreras perdieron poder adquisitivo y muchos se enriquecieron con la fabricación de armas y especulación de víveres. Finalmente, el conflicto alteró el mapa europeo y colonial en los acuerdos de paz firmados en Versalles. Las negociaciones para firmar un tratado de paz definitivo se desarrollaron en Versalles, Francia, durante casi 6 meses en 1919. Los vencidos tuvieron que aceptar las condiciones que les impusieron los vencedores, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En primer lugar, impusieron a Alemania unas condiciones muy duras por ser responsable de la guerra. Una indemnización a los vencedores por los daños que le habían causado, la pérdida de parte de su territorio, incluyendo todas sus colonias, la reducción de su ejército a un máximo de 100.000 hombres, la retirada de sus tropas en su frontera con Francia y la devolución a Francia de las regiones mineras de Alsacia y Lorena. Muchos alemanes consideraron humillante este tratado y desde el momento de su firma se extendió entre los alemanes el deseo de revancha, que es el origen de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, crearon la Sociedad de Naciones, organismo internacional con la misión de mantener la paz en el futuro. Este organismo nació debilitado al no sumarse Estados Unidos, ni Rusia, ni Alemania. Y en tercer lugar, los vencedores diseñaron un nuevo mapa de Europa y del mundo con numerosos cambios, los cuales no dejaron contentos ni a los derrotados, que sufrieron grandes pérdidas territoriales, ni a algunos vencedores, que no tuvieron todo lo que deseaban, ni a algunas nacionalidades que siguieron sin conseguir su independencia. Italia incorporó a su territorio 2 regiones fronterizas que habían sido austriacas, aunque quedó descontenta al no conseguir los territorios balcánicos que demandaba. El imperio turco desapareció, quedando reducido a la actual Turquía. El imperio austrohúngaro desapareció, dando lugar a las actuales Austria, Hungría, Chequia y Eslovaquia. Polonia surgió como Estado independiente, con territorios que ocupaban Alemania y Austria. El antiguo imperio ruso perdió territorios como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Y Yugoslavia nació como país, uniendo, en algunos casos en contra de su voluntad, a las distintas nacionalidades eslavas de los Balcanes, eslovenos, croatas, bosnios y serbios.